El tratamiento de pacientes con ideación suicida requiere una evaluación cuidadosa, una comprensión profunda de los motivos subyacentes y la implementación de diversas técnicas terapéuticas con el objetivo principal de ayudar al paciente a desarrollar habilidades de afrontamiento, cambiar patrones de pensamiento negativos y encontrar razones para vivir. Es por esto por lo que en este video explicaré técnicas específicas para el paciente suicida. En primer lugar, es crucial que el terapeuta entienda las razones detrás de las ideas suicidas del paciente para seleccionar las técnicas adecuadas, ya que ninguna estrategia resulta útil a no ser que el terapeuta haya detectado y evaluado previamente el grado de intencionalidad suicida. A la hora de evaluar el riesgo de suicidio del paciente, el terapeuta debe tener en cuenta factores como la forma de suicidio, la familiaridad con métodos letales y el acceso a ellos, así como la existencia de un sistema de apoyo social. En segundo lugar, se debe tener presente que la intencionalidad suicida puede considerarse como un punto de un continuo, en el que en uno de sus extremos estaría la intención irrevocable de suicidarse, en el otro la decisión de seguir viviendo, y a lo largo del continuo se pueden encontrar diversos grados de intencionalidad, como el individuo que simplemente desea dejar de seguir viviendo. Desde la primera sesión es vital explorar los motivos del paciente para el suicidio, lo que permite una intervención terapéutica temprana. Como primer paso para ayudar al paciente suicida, el terapeuta debe entrar en su mundo y ver la realidad desde la óptica del paciente. El motivo para el suicidio que exponga el paciente puede ayudar a determinar el ámbito de tratamiento y las técnicas más adecuadas. Además, el terapeuta también debe ser capaz de comprender por qué los sentimientos del paciente le llevan a intentar suicidarse y experimentar hasta un cierto punto la desesperación del paciente. Así, la comprensión y la empatía permiten al terapeuta no solo adecuar las técnicas de tratamiento a las necesidades concretas del paciente, sino también comunicar a este paciente que se le comprende. De igual manera, se hace hincapié en que es importante que el terapeuta gane tiempo hasta que el riesgo de suicidio haya pasado. Una estrategia para que el paciente aplace el suicidio es hacer que se sienta tan implicado en el proceso de la terapia que decida resistir hasta ver cómo se desarrolla el tratamiento y también el terapeuta debe mantener la continuidad entre las sesiones. Y ya al formular el plan de tratamiento, es conveniente que el terapeuta trate esta decisión de suicidarse como el resultado de un conflicto entre los deseos del paciente de vivir y los deseos de morir. Es por esto por lo que el terapeuta puede explorar las razones para vivir y las razones para morir, ayudando al paciente a recordar motivos positivos. Sin embargo, se debe tener cuidado al exponer los factores positivos que existen en la vida del paciente, ya que si el paciente piensa que el terapeuta pretende disuadirle del suicidio, puede adoptar una actitud negativa. Igual, se debe tomar muy seriamente las razones que tiene el paciente para suicidarse y no simplemente descartar lo que el terapeuta podrían parecerle razones triviales o irracionales. Cuando se le pregunta por qué ha decidido suicidarse, el paciente suicida suele manifestar respuestas como la vida no tiene sentido, no espero nada del futuro, no puedo soportar la vida, nunca voy a ser feliz, me siento tan desgraciado que este es el único modo de escapar, yo soy una carga para mi familia, ellos van a estar mejor sin mí, y todas estas afirmaciones están relacionadas en uno u otro sentido con la desesperanza, ya que esta es un factor clave en el deseo del suicidio, por lo que se deben discutir con el paciente interpretaciones alternativas y plantear otras opciones disponibles. Para este tratamiento se intenta debatir el sentimiento de desesperanza que tiene el paciente en la primera sesión y luego tratar de inducirle a identificar el grado de pensamientos ilógicos y supuestos erróneos que le llevan a la desesperanza, haciendo uso de la escala de desesperanza de Beth, que sirve como un instrumento adicional para evaluar el riesgo de suicidio
y posteriormente orientar el tratamiento. También muchos pacientes tienen problemas concretos que son factores ambientales que cubren una amplia gama de presiones sobre el individuo y son estos los que contribuyen a su desesperanza y su deseo de morir. Entonces el terapeuta debe ayudar a encontrar soluciones realistas a estos problemas. Sin embargo, es de suma importancia tener en cuenta que es probable que la carga de pesimismo del paciente vaya a anular cualquier alternativa que se le sugiera, ya que éste considera sus opciones de un modo distorsionado. Entonces, el terapeuta debe ser cauto y no aceptar de entrada el rechazo de un plan por parte del paciente. Asimismo, los individuos con tendencia al suicidio perciben los problemas pequeños como graves y los de cierta magnitud como abrumadores. Con muchos pacientes se puede emplear la técnica de fantasía forzada, que es una práctica cognitiva, y en esta se les pide que, en primer lugar, se imaginen a sí mismos en una situación límite, segundo, que intenten experimentar la desesperación típica y los impulsos suicidas, y tercero, que traten de generar soluciones a los problemas, a pesar de estos impulsos suicidas. Y luego se va a animar al paciente a que practique esta técnica en situaciones de la vida real, poniéndose en una situación desagradable e intentando pensar en soluciones realistas a los problemas que le surjan. El terapeuta debe saber también que el deseo de morir puede cambiar considerablemente a lo largo del tratamiento y este debe comunicarlo al paciente y además advertirle que una intensificación repentina de los impulsos suicidas no debe interpretarlo como un signo de retroceso en el tratamiento, sino más bien como una oportunidad para trabajar sobre ellos. De igual manera, el terapeuta siempre debe mantenerse alerta a los efectos de posibles experiencias traumáticas que sucedan fuera de la terapia que puedan activar o intensificar los deseos suicidas. Ahora bien, es bastante importante destacar que cuando estamos en una entrevista con un paciente depresivo, con un paciente suicida, el profesional de la salud, el profesional, el psicólogo, siempre va a necesitar y va a requerir de esta flexibilidad de sus habilidades terapéuticas, porque bien sabemos que esta área de la depresión y estos comportamientos suicidas tienen un basamento teórico, pero siempre va a ser necesario el tema de la flexibilidad en cuanto al terapeuta y la atención que le brinda al paciente, entendiendo pues que el paciente en muchas ocasiones se encuentra en una situación de desesperanza, están bastante resignados en cuanto a la situación que presentan y justamente es tarea del terapeuta poder estar preparado para responder esta serie de inquietudes, esta serie de verbátums que puede dar el paciente en cuanto a la situación que se le presenta. Esto es una parte bastante importante que todos los terapeutas deben tener en consideración y bueno, esto va a requerir de habilidades terapéuticas como la parte del ingenio, la creatividad y por supuesto los basamentos teóricos. Es por esto que las evaluaciones en cuanto a lo que tiene que ver con las entrevistas en pacientes depresivos tienen unos objetivos bastante específicos en cuanto a lo que se requiere hacer en un primer encuentro con el paciente. Lo primero que se busca es establecer una relación o una alianza terapéutica donde el paciente se encuentre en un punto donde él sienta bastante confianza, donde sea un lugar seguro para él y pues obviamente se pueda expresar de forma libre. Es importante también que el terapeuta identifique la intensidad de esta depresión. Si el paciente tiene pensamientos suicidas, pues entender y digamos puntuar de alguna manera qué tan peligroso puede ser esto al momento de la atención. ¿Está bien? Entendiendo que bueno, la depresión pasa por ciertas partes donde inicialmente lo que se busca o por las partes que pasa el paciente es, bueno, y inicialmente hay pensamientos, ideaciones suicidas y vienen las partes más estructuradas que es cuando se requiere un mayor compromiso terapéutico para evitar que esto no ocurra, entendiendo que en muchas ocasiones la vida del paciente suele estar en las manos del terapeuta. También busca brindar una visión general y recabar datos que funcionen como
base para entender por la situación en la que está pasando la persona, y por supuesto estas van a ser herramientas que más adelante van a funcionar para llevar a cabo una correcta intervención según las necesidades del paciente. Ahora bien, es necesario también evaluar la objetividad del paciente en cuanto a el tipo de pensamientos o cómo interactúa con estos pensamientos, entendiendo que en muchas ocasiones el trabajo del terapeuta justamente es introducirse en esta realidad y estructurar o desestructurar algunos pensamientos específicos. Cuando hablamos de las partes de la entrevista, cuando se encuentra el terapeuta con el paciente que tiene tendencias suicidas, con un paciente depresivo, el terapeuta debe transitar por 5 partes o 5 etapas que van a ser fundamentales para la evolución del proceso y para lograr la conducta meta del paciente, que bueno, en algún punto es disminuir este tipo de depresión, estos pensamientos depresivos, estos pensamientos suicidas. La primera parte consta de justamente lo que hablábamos en la parte anterior, realizar una serie de preguntas que sean adecuadas y que sirvan para recabar y elicitar la información necesaria para llevar a cabo, como lo decía, el objetivo principal de la terapia y lograr que el paciente salga de este punto depresivo, de estos pensamientos suicidas. Para ello es necesario por parte del terapeuta que explore la intensidad de la depresión y cómo este tipo de depresión afecta en diversas áreas de su vida y bueno, el grado de pensamiento suicida que en algún punto pudiera llegar a tener, y como se mencionaba en la parte anterior, identificar en qué etapa de esto se encuentra el paciente, si es en la parte del pensamiento, si ha tenido un poco más de información o acceso a información sobre cómo pudiera llegar a cometer este acto, entre otras partes. También es necesario conocer la expectativa que tiene el paciente en cuanto a la terapia, en cuanto a la asistencia que se le está prestando, porque bueno, conocemos que en muchas ocasiones hay pacientes que no van por su propia voluntad a terapia y una actitud, digamos, adversa o una actitud un poco distante a lo que viene siendo la relación terapéutica o al proceso que se está haciendo, en ocasiones puede ser no tan favorable, ¿ok? En cuanto a se busca también intentar encontrar un punto para la intervención terapéutica, es decir, el terapeuta desde la primera sesión, desde el primer encuentro con el paciente, puede ir buscando estas habilidades que pueda tener el paciente para utilizarlas a su favor o bien sea para dotarlos de otras herramientas que estén en déficit. También es importante que en todo momento y desde el primer encuentro el terapeuta tome de la forma que se requiere el deseo de morir del paciente, ¿está bien? Es algo que nunca se debe tomar en juego, pero esto es algo que, si bien no se debe tomar en juego, está sujeto a un examen posterior, que quiere decir que, bueno, se puede evaluar o reestructurar este tipo de pensamientos según sea el caso y, como se mencionaba anteriormente, según las necesidades que pueda tener el paciente. Es importante también señalar y que el paciente tenga en consideración y hacerle ver al paciente la objetividad que pueda o no estar teniendo en cuanto a este tipo de situaciones, ¿está bien? Ver qué tipo de responsabilidad o qué tipo de ideas irracionales o racionales puede presentar el paciente en torno a distintas áreas de su vida. Por otra parte, la segunda parte o la segunda etapa de una entrevista lo que busca es ampliar estas perspectivas del paciente. En un principio busca el terapeuta aislar este factor desencadenante que busca es reestructurar, justamente como lo conversábamos anteriormente, estas ideas. Evidentemente en la práctica no es tan fácil y va a requerir las herramientas y las habilidades que pueda tener el terapeuta para cuestionar estos pensamientos, de construirlo y buscar que sea la misma persona la que llegue a un mejor pensamiento, un pensamiento más adaptativo sobre la situación que está enfrentando. Está bien, por ahora tenemos la primera parte que, como mencionaba, se basa en esa recogida de información y la segunda parte en ampliar estas perspectivas que pueda tener el paciente.
repasamos la primera y la segunda parte de la entrevista con pacientes suicidas, es importante destacar que aún nos quedan 3 fases fundamentales. La tercera parte o la tercera fase tiene que ver justamente con la terapia basada en alternativas, donde inicialmente el terapeuta se muestra muy activo para hacer que la paciente se interese en comprender el problema en el cual está sumergida y cuál está siendo su forma de enfrentarse a él. En este sentido, el terapeuta busca direccionar o inducir a la paciente a que considere otras alternativas y no plantee o no se plantee únicamente el suicidio como una opción para salir de este tipo de pensamientos o de este tipo de situaciones que le puedan generar malestar a la persona. También se busca modificar el pensamiento absolutista en el sentido de que, bueno, eliminamos este tipo de posibilidades o buscamos extinguir este tipo de pensamientos donde la paciente o el paciente solamente piensa que, bueno, no soy capaz de hacer esto, no tengo las capacidades, no me gusta, no quiero, y tratamos de modificar un poco esta situación. Es importante también destacar que en esta fase es importante y tiene gran valoración el feedback por parte del terapeuta, donde si bien se busca validar los sentimientos que la paciente o el paciente puede presentar, se busca generar un cambio en la conducta que está presentando problema. Ahora, en la parte número 4, se busca obtener datos más precisos y justamente se necesita una mayor colaboración terapéutica entre el paciente y el terapeuta sobre aquellas discusiones o basamentos teóricos de las técnicas que se van a implementar, la explicación sobre lo que se va a hacer y la funcionalidad que tiene esto en el caso particular del paciente. Es importante también poner a prueba las conclusiones que pueda referir una paciente en cuanto a la situación que se le presente o que considere problemática, y justamente la figura del terapeuta va a hacer que indirectamente la paciente o el paciente reestructure o deconstruya este tipo de pensamientos que una persona puede tener referente a una situación que le está generando malestar. Como digo, esto siempre tiene que ser de forma muy indirecta y que no sea el terapeuta quien sugiera o quien le indique a la persona que los pensamientos o la forma de percibir la realidad no está del todo correcto, porque bueno, esto puede tener un impacto en la comprensión de la persona y la forma como ella ve el proceso terapéutico y cómo se refiere a ella o cómo ve su propia situación que le genera malestar. Finalmente llegamos a la quinta parte, donde ya se ha pasado por todo este proceso y se espera una independencia por parte del paciente, es decir, ya se espera una mejoría en cuanto a los síntomas depresivos, en cuanto a los pensamientos suicidas y a estas intenciones en caso de que las hayan habido. A medida que avanza la terapia y que los pacientes los síntomas del paciente disminuyen, el objetivo principal de la terapia va a pasar a ser la modificación de los supuestos incorrectos, que son todas estas creencias básicas que predisponen a la persona a la depresión. La modificación de los supuestos incorrectos o inadecuados van a ejercer una influencia directa sobre la capacidad del paciente para evitar posibles depresiones futuras. Las reglas en base a las cuales el individuo trata de integrar y asignar valor a los datos brutos de la experiencia se basan en supuestos fundamentales que conforman su patrón de pensamientos automáticos. Durante el periodo de desarrollo, realmente todo individuo va a aprender una serie de reglas o fórmulas a través de las cuales va a intentar dar como que sentido al mundo. Estas fórmulas determinan cómo va a organizar el individuo las percepciones en cogniciones, cómo se van a marcar unos objetivos, cómo va a evaluar y modificar su conducta y también cómo interpreta sus experiencias. Si el paciente lleva mucho tiempo deprimido, va a defender sus supuestos y conclusiones negativas con gran tenacidad. Rara vez este paciente va a examinar o va a como poner en duda sus puntos de vista, ya que estos forman parte de su identidad tanto como ser hombre o mujer. Si el terapeuta cuestiona estos puntos de vista, el paciente realmente puede sentir o puede interpretarlo como una falta de empatía o un ataque. Es probable que la convicción con que el paciente defiende sus creencias no vaya a variar independientemente de la intensidad de la depresión que tenga el paciente en ese momento. Los objetivos de la terapia en este caso son, primero, la modificación de supuestos. A medida que el paciente y los síntomas van disminuyendo, el enfoque va a ser
pues cambiar estos supuestos incorrectos que van a llevar a futuras depresiones. Y también está la participación activa, que aquí es fundamental que el paciente participe activamente en este proceso de tratamiento, porque va a facilitar identificar sus creencias y sus modificaciones. La naturaleza de los supuestos. Primero están los supuestos básicos, que son estas creencias fundamentales que influyen en cómo las personas van a interpretar sus experiencias, establecen sus valores y significados personales. Y segundo están los supuestos desadaptativos versus los adaptativos. Los primeros son rígidos y exagerados, mientras que los segundos son estos que son más flexibles y realistas. Los desadaptativos pueden llevar a errores de pensamientos como la generalización excesiva y el razonamiento dicotómico. Identificación de supuestos inadecuados. Primero, a través de la colaboración terapeuta-paciente. La identificación de estos supuestos se realiza en un esfuerzo conjunto entre el paciente y el terapeuta. El terapeuta debe guiar al paciente a descubrir sus creencias subyacentes. Las fases del proceso son, en inicio, la identificación de los pensamientos automáticos, en donde el paciente tiene que registrar sus pensamientos negativos. El segundo sería la generalización del contenido, que es donde se van a analizar los patrones de esos pensamientos. Y tercero, a través de la formulación de reglas, que es donde se delinean las reglas o creencias principales que acontecen en la vida del paciente. Beth especificó algunos de los supuestos que predisponen a la tristeza o a la depresión. Algunos ejemplos de estos supuestos son, primero, para ser feliz debo tener éxito en todo lo que me proponga, para ser feliz debo obtener aceptación y aprobación de todo el mundo en todas las ocasiones, si cometo un error es porque soy un inepto y también no puedo vivir sin. El proceso terapéutico de esto, primero se tiene que hacer una exploración profunda en donde el terapeuta debe fomentar como un ambiente donde el paciente puede explorar sus pensamientos sin juicios y lo que puede incluir reflexión sobre experiencias pasadas. Y también está el cambio de perspectiva en donde se enseña al paciente a responder a pensamientos automáticos como que de una forma más realista y positiva. La modificación de supuestos inadecuados es crucial para prevenir recaídas en la depresión. La terapia cognitiva busca no solo aliviar estos síntomas presentes, sino también como que equipar al paciente de herramientas para manejar estas creencias que le están generando depresión en un futuro.